Bueno, hecha la presentación de la cumbre, vamos a arrancar hoy. Y la pregunta de hoy, la pregunta que queremos hacernos hoy es ¿cómo hacemos para involucrar a las iglesias en las misiones de una manera efectiva? ¿Cómo lo logramos? Para esto, primero tendríamos que definir qué entendemos por misiones de una manera efectiva. ¿Qué implica para nosotros hacer misiones de una manera efectiva? ¿Qué piensan? Miren, como últimamente han estado un poco tímidos en hablar, yo sé que algunos no podían, pero bueno, por las dudas, preparé una encuesta chiquitita para que no tengan que necesariamente hablar, pero que puedan hacer clic en un botón. Así que la pregunta es, ¿qué piensan que es una manera efectiva de hacer misiones? Les voy a poner la encuesta en pantalla. Hay tres opciones ahí. La que permita alcanzar más personas con el Evangelio, la que permita plantar más iglesias o la que permita alcanzar más etnias no alcanzadas. ¿Qué les parece que sería una estrategia más efectiva para hacer misiones? Y hagan clic y comience la votación. Y el 67% dice que es para alcanzar las etnias no alcanzadas. Les voy a compartir los resultados. El 67% dijo que es que permita alcanzar más etnias no alcanzadas. Y algunos dijeron que alcanzar más personas con el Evangelio. Vamos a avanzar hoy en ver cuál entendemos que podría ser la estrategia más efectiva. No significa que sea la única, hay estrategias alternativas, hay otras formas de pensar las cosas, esto no es ley, es simplemente estrategia, o sea, ¿cómo hacemos para llegar antes? Para esto vamos a mirar, espérenme que les cierro, ya pueden ustedes hacer clic en cerrar si quieren, para cerrar esa ventanita de votación. Y entonces, ¿cómo vemos esto como una estrategia más efectiva? Miren, fíjense lo que dice, ustedes saben lo que dice ya porque se lo deben saber todos de memoria, Mateo 24:14. Jesús, cuando estaba diciendo cuáles iban a ser las cosas antes que Él vuelva, habló de que este evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y que entonces iba a venir el fin. Entonces, Jesús va a volver cuando todas las naciones sean alcanzadas con el Evangelio. Ustedes saben bien, porque ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que esta palabrita naciones, en realidad, es la que a nosotros nos gusta tanto, etnias, etnos en griego, y de estas nos faltan todavía como 6.700. Algunos dicen 3.700 porque consideran que algunas que ya han empezado a ser alcanzadas, ya las sacan de no alcanzadas, pero en realidad hasta que una etnia no tenga una iglesia que se sostenga por sí misma, sin extranjeros, no puede considerarse una etnia alcanzada, porque no se va a poder reproducir después. Entonces, en contar eso, estamos como en 6.700, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esas 6.700 etnias? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que todas esas personas puedan llegar, no las personas, perdón, sino las etnias, llegar a conocer a Cristo? ¿Para qué? Para que Cristo vuelva a buscarnos, que este es el plan eterno de Dios, que comenzó allí en Génesis. Entonces, si miramos desde el nivel de estrategia, lo más estratégico en realidad sería poder llegar a más cantidad de etnias, aunque eso no implique mayor cantidad de personas. Y a veces es raro esto, ¿no? Porque ¿qué quiere uno? O sea, lo primero que uno quiere es que más personas conozcan a Jesucristo. Y todos vamos a decir amén. Esto no creo que nadie diga que no. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si queremos cantidad, no vamos a tener extensión, que es un poco lo que está pasando hoy en día. Si miramos el mapa, hoy mismo, del mundo, este es el mapa tomado de puertas abiertas del listado mundial de la persecución. Fíjense, todos estos países que están en amarillo, naranja y rojo son los 50 países del mundo
con mayor nivel de persecución. ¿Me explico? O sea, el cristianismo está más rechazado y menos tolerado. Pero miren, si a eso le dibujamos arriba esta famosa ventanita, ¿saben qué es esto, no? La famosa ventanita 1040, la ventana 1040. El 90% de las etnias no alcanzadas, se los voy a manejar acá, el 90% de las etnias no alcanzadas está dentro de esta ventanita. Son todas estas que están acá. Solamente el 10% de los misioneros enviados hoy están trabajando dentro de esta ventanita. Es decir, el 90% de los misioneros están trabajando en todo el resto del mundo. Y solo un 10% dentro de esta ventanita. Y en cuanto a recursos, solo el 4% de los recursos que se destinan a misiones a nivel mundial van a parar adentro de esta ventanita. Y el otro 96% va a parar al resto del mundo. Entonces, si lo pensamos en cantidad de personas que acepten a Cristo, quizá lo mejor sea predicar en Latinoamérica, predicar en Estados Unidos, predicar en África, que acá la gente se convierte por cantidades, y entonces vamos a tener más cantidad de personas que aceptan a Cristo. Pero ¿estaríamos avanzando en que Jesús vuelva antes? Probablemente no. Sí, es verdad, habría más personas en el cielo, pero no vamos a llegar nunca a que Cristo vuelva. Entonces, lo más estratégico, en realidad, sería llegar a esas etnias que todavía no están alcanzadas. De esas 6.700 etnias a nivel mundial, casi 6.000, 5.900 y pico, están dentro de esta ventanita. Dentro de esta ventanita. Entonces, la realidad, si lo miramos desde un punto de vista estratégico, nos dice que todos los dardos deberían estar apuntados adentro de esa ventana, para que podamos avanzar el Evangelio en aquellos lugares donde todavía no ha sido escuchado, y que de esta forma Cristo pueda volver antes. Ahora bien, no es fácil. Justamente esa es la parte que no es fácil. Por eso a veces la dejamos para el último. Todo el resto ya de alguna forma lo hicimos. De hecho, Europa, se hizo Europa, que hoy ya hay que volver. Se hizo Estados Unidos, que en unos años quizá haya que terminar volviendo a Estados Unidos, porque el secularismo está inundando Estados Unidos. Y Latinoamérica, que en este momento es Latinoamérica y la mitad de abajo de África, son las regiones del mundo que más están creciendo con el Evangelio, y son los países que en este momento están enviando más misioneros. Entonces, hay que canalizar los recursos todo lo posible adentro de esa ventanita. Ahora, no es fácil, es caro, no es sencillo, porque ahí nos persiguen, ahí matan a los cristianos, ahí nos echan. Entonces, es un lugar complicado y dejamos lo difícil para el final. Pero si no hacemos esa parte, Cristo no va a volver. Entonces, la estrategia debería estar enfocada a esa ventana, la famosa ventana 1040. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr eso? Bueno, a veces cuando hacemos misiones, nos parecemos a este hombre, ¿no? Que hace un esfuerzo tremendo y dispara la flecha, pero sin mirar a dónde. Ahora, lo más probable que esa flecha caiga en algún lugar y que después le podamos pintar alrededor el círculo ¿cómo se llama? Del target, no me sale, del arco, no me sale la palabra, de donde llega la flecha y decimos, bueno, eso fue un éxito. Eso fue un éxito, porque dio justo en el blanco. Ahí me salió el blanco. Dio justo en el blanco. Pero en realidad el blanco lo pintamos después de que la flecha caiga. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos hacer un gran esfuerzo y seguramente ese esfuerzo va a tener resultado. La pregunta del millón es si ese resultado está haciendo que Cristo vuelva antes o simplemente seguimos creciendo en las etnias que ya están alcanzadas. Hay un programa que se diseñó para pensar en esta estrategia común, global, para llegar a alcanzar todas las etnias. Es un programa que ya debe tener como unos 30 años funcionando. Lamentablemente, en la época donde surgió, no teníamos el alcance a nivel tecnológico que tenemos, ni las herramientas para comunicarnos. Y es un programa que por muchos años no avanzó demasiado, es la verdad. Pero el programa en sí es muy bueno. Ahora, después depende, obviamente, de quiénes
se incluyan en el programa y qué se haga con ese programa. Pero la idea no es mala. El programa se llama Alcance una etnia, Etnet o Etne, porque es un programa a nivel internacional, o sea, no es latinoamericano, es mundial. ¿Y cuál es el objetivo de Alcance una etnia? Que todas las etnias, como les decía con lo de Mateo 24:14, que todas las etnias del mundo puedan ser alcanzadas. Ahora, ¿cómo se enfoca? ¿Qué es Alcance una etnia? Es un programa que está diseñado para alcanzar de manera coordinada las etnias que faltan. Es decir, en lugar de seguir invirtiendo recursos en las etnias que todavía no tienen el Evangelio, empezar a trabajar con las etnias que, al revés, en lugar de canalizar los recursos a las etnias que ya tienen el Evangelio, y donde ya hay iglesia que se está reproduciendo sola, empezar a canalizar los recursos hacia las etnias que todavía no tienen el Evangelio. Entonces, ya el enfoque no sería el misionero, entonces ya el dinero o la oración o los recursos no se pondrían para un misionero en particular o un proyecto específico en particular, qué sé yo, proyecto de nutrición en África o misionero Juancito Pérez en Senegal, lo que sea, sino más bien por una etnia. Vamos a aportar para los Wolof en Senegal. Y entonces los aportes se hacen independientemente de cuál sea el misionero que esté trabajando en esa etnia. Es un poco difícil para entender y para digerir para la iglesia local, porque como buenos latinoamericanos que somos, siempre nos asociamos con personas, no con programas. Entonces, esto hace que sea un poco dificultoso meter la idea en las iglesias locales que recién están empezando a entender la importancia de aportar por personas a la obra misionera. Entonces, no es quizá para una iglesia que recién empieza en las misiones. Normalmente cuando una iglesia recién empieza a aportar por la obra misionera, va a empezar a aportar, esto es lo más común, por una persona o por una familia misionera, y entonces envían los recursos para esta familia, independientemente de dónde vaya esta familia, quizá esta familia se cambie de lugar, y ellos siguen aportando como iglesia para la misma familia. Cuando la iglesia avanza un poco en su desarrollo de la obra misionera, empieza a aportar para proyectos, esto es lo más común verlo habitualmente, empieza a aportar para proyectos, por ejemplo, proyecto de la clínica en Dakar. Entonces ponen el dinero o su tiempo de oración o recursos a nivel de personas para la clínica, porque esa clínica es la que es el medio para predicar el Evangelio a los Wolof en Senegal, por darles un ejemplo. Y una etapa más arriba de eso, o sea, en esa escala de desarrollo de la visión misionera de la iglesia, el tema de alcanzar una etnia y aportar para una etnia queda como la etapa número 3, ¿no? En general. Entonces es difícil entrar con un programa así en una iglesia donde todavía no ha hecho nada por las misiones, pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, incluso en nuestras iglesias, porque si ya participamos en una iglesia que está avanzada en la obra misionera, quizás sea una buena idea proponer un programa como este, donde sabemos, por ejemplo, que los árabes sudaneses de Sudán del Norte no tienen el Evangelio y no hay iglesia plantada. Bueno, entonces vamos a estudiar qué hay allí y aportar para esa etnia, independientemente de quién esté evangelizando allí o de qué proyecto se esté haciendo. Esto es un poco la idea de alcance una etnia. Es un compromiso de largo plazo. ¿Todos me están escuchando bien? Porque ahí Ángel decía que se le cortaba un poquito. Sí, Ángel, es el tuyo, porque los demás hasta ahora no están teniendo problemas. Bueno, como les decía, es un compromiso de largo plazo. Alcanzar una etnia puede llevar 20 años. No es un compromiso de 6 meses. Es un compromiso que va a hacer que nosotros nos podamos relacionar con diferentes proyectos misioneros y también con diferentes obras o diferentes misiones, diferentes agencias misioneras, y también con diferentes personas, o sea, con diferentes obreros de la misión. Con lo cual, tenemos que aumentar mucho nuestro círculo de relaciones para poder incluirnos
en un proyecto como Alcance una Etnia. Porque este proyecto se hace en coordinación con la Iglesia Global. Entonces, ¿cómo hacemos para involucrarnos? Bueno, tiene mucho que ver con vínculos y relaciones con otros que están haciendo lo mismo a nivel latinoamericano, en este caso, y a nivel global. Nosotros, por ejemplo, si adoptamos la etnia de árabes sudaneses, vamos a estar aportando para cualquier obrero que esté sirviendo en esa etnia por los próximos 10 años, o hasta que la iglesia esté plantada y se reproduzca en esa etnia, y vamos a estar aportando recursos, personas, dinero y oraciones, cuidado integral, etcétera, para cualquier proyecto que se esté haciendo en esa etnia. Ahora tenemos herramientas mucho más sencillas que antes para hacer esto, como les decía. Por ejemplo, en 2 semanas lo vamos a tener con nosotros a Tito Robert. Él inició un sitio que se llama Iglesias en Misión, donde lo que hace es una especie de fondo común, donde todos aportan para, como este caso, ¿no?, adoptar etnias. Y entonces uno puede decir, bueno, yo quiero adoptar esta etnia. ¿Está en Iglesias en Misión? Uy, sí, mirá, ahí está en Iglesias en Misión. Bueno, aporto a Iglesias en Misión, y Iglesias en Misión canaliza esos recursos hacia esa etnia en particular que uno elige, a la cual puede haber diferentes misioneros que estén sirviendo ahí. ¿Me explico? Esa es un poquito la idea de Alcance una Etnia. No estamos inventando la rueda. Nehemías ya tuvo una idea similar cuando llegó a Jerusalén y dijo, esto es un desastre, ¿cómo vamos a hacer? Fue caminando con su caballo, porque ni siquiera se podía caminar entre medio de los escombros, todos los enemigos alrededor diciendo, no lo van a poder lograr, ¿qué van a hacer estos israelitas? Son un desastre. ¿Qué hizo él? Los agrupó por familias y les dijo, a vos te toca este pedacito. No te preocupes por el resto, a vos te toca este pedacito. Este pedacito es tu muro. Enfócate en eso. Y cada uno un pedacito. Y en menos de 2 meses terminaron de construir el muro de Jerusalén, que hasta el día de hoy es una obra faraónica, es una obra de arquitectura increíble, que nadie se entiende cómo pasó. Pero bueno, en menos de 2 meses, cuando hacía 70 años que eso estaba destruido y nadie sabía qué hacer con eso. Entonces, una pequeña parte, trabajando en coordinación, podemos llegar a hacer cosas muy importantes para el reino de Dios. Hoy por hoy las estadísticas están a nuestro favor. No solo las comunicaciones están a nuestro favor, pero las estadísticas están a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si esto lo pensamos en 1950, miren, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? O sea, hace muy poco, ya, acá, hace muy poquito. Había 33 iglesias, se tenían que juntar 33 iglesias para adoptar una etnia. Se los voy a marcar para que sepan mejor dónde estoy y qué estoy diciendo. 1950, hace 70 años atrás, 2 generaciones, generación y media. Tenían que juntarse 33 iglesias para adoptar una etnia no alcanzada. 30 años después, se podían compartir una etnia en 362 iglesias. Pero la cosa ha ido mejorando, en 2 sentidos. Por un lado, las etnias se fueron alcanzando. Por otro lado, las iglesias a nivel mundial se fueron multiplicando. Gracias a Dios. Hoy por hoy, hay casi 7 millones de iglesias cristianas a nivel mundial. Y si nos repartimos lo que nos falta, si nos repartimos el muro, cada 1000 iglesias solo tendrían que adoptar una etnia. 1000 iglesias juntas para adoptar una etnia. Claro, sabemos que la matemática no siempre funciona de esta manera, ¿no? Si todas las iglesias estuvieran involucradas en la gran comisión y en alcanzar las naciones, como Cristo lo pidió, él se hubiera vuelto hace rato, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos una oportunidad muy grande de llegar a estas etnias que nos faltan. Están los recursos, porque a ver, si son 1000 iglesias una etnia y todo el mundo se involucra 100%, con $1 que ponga por mes cada iglesia, llegamos a todas las etnias de la tierra. O sea, si lo hacemos entre todos, tenemos la posibilidad. Sabemos, como les digo, que esto no funciona así, sabemos que no es tan sencillo como dibujarlo en un papel, y que muchos hemos trabajado con esto muchos años,
y es difícil llegar uno por uno a las iglesias y tratar de involucrarlas de a poquito. Pero bueno, las matemáticas, la tecnología, las comunicaciones y, por supuesto, el Espíritu Santo de Dios están a nuestro favor. Habría que eso trabajarlo en nuestras iglesias para que pueda ser una realidad lo antes posible. Vamos a ver quién adopta y alcanza una etnia, porque esto no es solo un programa para iglesias. Un individuo, vos, yo, podemos adoptar una etnia. No es que tenemos que poner todo el dinero para una etnia. Ponemos $1, $10 por mes. Nos hacemos socios de iglesias en misión y estamos incluyéndonos en la adopción de una etnia. Un individuo. Puede ser una iglesia local, como la tuya, como la mía, que diga, bueno, nosotros a partir de ahora vamos a adoptar tal etnia y vamos a canalizar los recursos hacia esa etnia. Puede ser una denominación, toda una denominación que incluye decenas o cientos de iglesias, que pueda como denominación adoptar una etnia y promover dentro de sus iglesias esa canalización de recursos para llegar a alcanzar esa etnia o esas etnias. También puede ser una alianza pastoral, un grupo de pastores, un consejo de pastores que digan, bueno, en nuestras iglesias ya tenemos nuestros programas, nuestros misioneros, pero como cuerpo de Cristo, como alianza pastoral, vamos a comprometernos, aparte de eso, a alcanzar entre todos una etnia. Es algo que es factible, es realizable, no estamos hablando de algo que esté en la estratosfera, ¿no? O sea, es algo que podemos llegar a realizar entre todos. Entonces, bueno, una forma de hacerlo es promover la existencia de este programa. Como les decía antes, esto es un programa global, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar en contacto con las fuentes de datos y alimentar esas fuentes de datos también para decir lo que uno está haciendo y sumar esa etnia como una etnia en progreso de ser alcanzada. Una agencia de envío puede alcanzar una etnia, enviando obreros específicamente a esa etnia. O una agencia misionaria de campo puede alcanzar una etnia. Para darles un ejemplo, ustedes saben, yo soy director de PMI para Argentina. PMI está alcanzando y ha adoptado todas estas etnias en este momento. Entonces, por ejemplo, si vos querés decir, bueno, yo quiero adoptar la etnia de árabes tunecinos. Bueno, ¿cómo puedes hacer? Bueno, aportando fondos para la agencia PMI, nosotros podemos canalizar esos fondos a los proyectos que se dedican a los árabes tunecinos o cualquier otro, no sé, los decanis en India. Decimos, bueno, vos querés adoptar una etnia y aportar para que los decanis sean alcanzados, bueno, aportás a los proyectos que PMI tiene entre los decanis y con eso estás alcanzando las etnias. Entonces, es una forma de decir, bueno, lleguemos a la mayor cantidad de etnias posibles. Para decirlo, muchas de estas etnias que fueron adoptadas por PMI ya tienen iglesias. Entonces, estamos avanzando en eso. La verdad que gracias al Señor, esto en los últimos años ha sido muy bueno. Y muchas etnias que hasta ahora no tenían nada, ahora ya tienen iglesias incipientes. Entonces, esto es una de las formas, es canalizar recursos a través de, por ejemplo, una agencia que esté trabajando en eso. A ver, hablo de PMI porque es lo que conozco, Fronteras, OEM, Jucum. O sea, todas nuestras agencias amigas en Argentina están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, esa es otra de las posibilidades, ¿no? Ver qué agencia está adoptando la etnia que a vos te interesa y canalizar recursos a través de ellos. ¿Cuáles son los pasos? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, bien. En unos minutos espero que tengamos a Claudia con nosotros. Mientras vamos a terminar de compartir cómo hacemos, cuáles son los pasos para alcanzar una etnia. Primero es formar un comité de misiones. Esto ya lo vimos hace unos sábados atrás. El comité de misiones de la iglesia local, comité, equipo, ministerio, departamento, como le quieran llamar, de la iglesia local, que sea el que de alguna forma sea el que hace el nexo entre
las misiones transculturales, llámese red nacional, agencias, ministerios, etcétera, y la iglesia local. Lo próximo que hay que hacer es orar, obviamente, no vamos a volver a lo del disparar al aire, ¿no? Entonces necesitamos orar para que Dios nos indique qué es lo que Él está pretendiendo hacer con esa etnia. Después tenemos que estudiar con quiénes nos asociamos. Una vez que sabemos, o bueno, esto no tiene que ser todo exactamente en este orden, ¿no? Podemos enfocar la región primero, por ejemplo, para después saber con quién asociarnos, porque hay agencias que trabajan en alguna región en particular. Entonces, bueno, ver con quiénes asociarse para esto y en qué región enfocarse. Después tenemos que decidir si vamos a querer trabajar sobre una etnia donde ya tiene algo, donde ya se está trabajando, por ejemplo, algún proyecto de traducción bíblica. Esto es muy bueno porque normalmente los proyectos de traducción bíblica llegan antes que los misioneros, o justo con los primeros misioneros a una etnia donde no hay palabra de Dios y se ve la necesidad de traducir, generar y traducir la palabra de Dios para ellos. Entonces ese es un trabajo más pionero, donde uno está aportando para los inicios de un proyecto largo, o si uno quiere aportar para algo que ya está funcionando y que ya empieza a ver algunos resultados incipientes hasta que la iglesia sea formada. Entonces uno tiene que ver a dónde quiere apuntar. También en cuanto a dificultades y nivel de riesgo, no es la misma la responsabilidad de estar aportando para un equipo, por ejemplo, en Afganistán, que estar aportando para Marruecos. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo de los dos países es muy diferente. Las posibilidades de que la persona en Afganistán lo echen, lo secuestren o tenga algún problema es muchísimo mayor por todo el terrorismo ahí, los talibanes, etc. Entonces, uno tiene que evaluar si quiere aportar para ese proyecto o para otro que sea menos riesgoso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno va a aportar para un proyecto de riesgo, tiene que cubrirse las espaldas a nivel financiero y a nivel de oración muy bien, porque pueden surgir muchos más imprevistos en el proyecto que para un proyecto que no tiene un riesgo inherente, como por ejemplo ir a trabajar con refugiados en el sur de España. O sea, probablemente nadie te eche de ahí y no tengas un problema con el gobierno. ¿Me explico? Entonces, bueno, uno tiene que evaluar el nivel de dificultad antes de involucrarse en un proyecto de este tipo. Ahí Mati y Karen me dicen si puedo definir etnia. Etnia es un grupo de personas con una misma lengua, una misma cultura y eventualmente una misma región, no siempre. ¿Ah? Entonces, es un grupo que para llegar hay que saltar alguna barrera. Por ejemplo, si nosotros vamos desde aquí, vamos a tener que saltar alguna barrera para llegar ahí. Es diferente que evangelizar a alguien, a un par, donde piensa igual que yo, tiene mis mismas costumbres y mi mismo idioma. Etnia es un grupo diferente, con una propia cultura, con un propio idioma, y en este caso hay 6.700 de esas que están sin alcanzar. Entonces, esto es un poco la definición de etnia así improvisada, pero esto es etnia, ¿no? Es un grupo humano, no es una nación, no es un país puede tener muchísimas etnias. Bueno, hablamos un poco recién de traducción, el tema del Nuevo Testamento, o si necesita traducción, ¿qué herramientas hay ya diseñadas para esa etnia? Toda la parte que tiene que ver con investigación. Entonces, la parte de vincularse, estar en redes, todo esto es parte de lo que el Comité de Misiones tiene que hacer para poder ver bien cómo tomar decisiones en este ámbito y al momento de escoger una etnia, presentarla delante de la congregación y dar los argumentos por los cuales este sería una buena idea, digamos, de parte de Dios. Entonces es un proceso, como les digo, que ayuda a llegar a todas las naciones, pero es un proceso que no necesariamente va a ser para todas las iglesias,
sobre todo es difícil para las que recién están empezando en misiones, ¿no? Entonces es un proyecto a largo plazo y es un proyecto que está relacionado con la comunidad global. O sea, necesitamos relacionarnos con otros que están haciendo misiones para poder involucrarnos en este tipo de proyectos. Un buen punto para comenzar es Etnopedia. Etnopedia es como Wikipedia, pero para las etnias. Y ahí tienen toda la información actualizada, o bueno, lo mejor posible actualizada de cuáles son las etnias no alcanzadas, dónde están, cuáles son las dificultades para llegar, etc. Por ejemplo, se van a encontrar que en México hay todavía 116 etnias no alcanzadas. Aunque parezca, wow, México, sí, México. Mientras que en Argentina no hay etnias no alcanzadas, salvo algunos grupos tribales en el norte, que son, digamos, subgrupos de otros grupos que ya han sido alcanzados, muy pequeños. Y la etnia no alcanzada en Argentina es el judío, ¿no? El judío que todavía no ha sido... No si bien hay una iglesia establecida de judíos mesiánicos, pero es suficientemente chica como para que no cuente como alcanzado. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos. O sea, en Argentina las etnias están todas alcanzadas, prácticamente, y con iglesias establecidas y creciendo. Me dice Mati. Claro, etcétera, sí, sí. Sí, claro, las etnias no alcanzadas, obviamente, van a ser mucho más si se define como que no está alcanzada hasta que tenga una iglesia que se autorreproduzca, o si se define que no está alcanzada porque nunca tuvo oportunidad de escuchar el Evangelio. Y entonces ahí tenemos números que distan tanto como que de 6.700 son 3.700. Es mucho la diferencia, pero yo no, tomo el número de 6.700 porque si una iglesia todavía no puede reproducirse sola en una etnia, si uno le quita el esfuerzo misionero, es bastante difícil que esa iglesia pueda sobrevivir y desarrollarse. Entonces, considero que alcanzado es cuando la iglesia ya pueda desarrollarse sola dentro de la etnia, sin la ayuda externa, sin el misionero, sin el extranjero, sin el que viene a colaborar. ¿Ah? Hay excepciones a esto, por ejemplo, en Argelia, por ejemplo, tenemos un movimiento de plantación de iglesias tremendo, que hasta el día de hoy nadie sabe cómo surgió, pero hay miles que se han convertido y nadie sabe cómo pasó. O sea, sí, obviamente hubo esfuerzo misionero, muy pequeño esfuerzo misionero, pero con mucha persecución, pero eso se ha multiplicado de una manera tremenda. Entonces, hay excepciones, como les digo, a la regla, pero básicamente esto es un poco la idea, ¿no?